otros niveles, ¿no? Luego vamos a trabajar, ¿no?, con dos indicadores, que sería uno de ellos el agua virtual, ¿no?, y el otro indicador la huella hídrica, los dos íntimamente relacionados, que se utilizan no solamente para un manejo adecuado del agua a nivel local, regional o nacional, sino también para el intercambio, ¿no?, y para el comercio internacional, que lo es lo importante aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a tratar los temas en el siguiente orden. Algo muy breve sobre el origen del agua en nuestro planeta. En realidad no siempre hubo agua en el planeta, hay algunas teorías que nos indican cómo se originó el agua en el planeta. Vamos a partir de un supuesto que va a tener, digamos, un fuerte respaldo, y es relacionado a que la cantidad de agua en nuestro planeta, en la Tierra, es constante, ¿no? O sea que es un recurso finito, es un recurso finito. Luego vamos a ver que en relación a ello hay varios tipos de agua, ¿no? Nosotros podemos clasificar el agua de acuerdo a una serie de tipos, y teniendo en cuenta los problemas que nos afectan, ¿no?, sobre todo a nivel nacional, ¿no?, pero también vamos a proyectar a nivel mundial. Vamos a ver los tipos de agua por su ubicación y por su accesibilidad. Muy bien, relacionado con ello, la problemática del agua como conjunto de problemas, luego el tema del agua virtual, como es un agua que consumimos pero que en realidad no vemos, la huella hídrica, que nos da la oportunidad de trabajar con un consumo real, restándole las exportaciones de agua y sumándole las importaciones. Y luego haremos unas conclusiones que espero que la podamos sacar entre todos, ¿no? Muy bien. El agua, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tiene nuestro planeta? ¿Sí? Hay más o menos diferencias, pero nos vamos a quedar con que el agua aproximadamente está en nuestro planeta 3.800 millones de años, ¿no? 3.800 millones de años. Muy bien. Como esto lo conocemos desde hace mucho tiempo, el agua ocupa aproximadamente las 3/4 partes de la superficie del planeta, ¿no? Si se ve nuestro planeta desde el espacio, ¿no?, vemos que hay una gran cantidad de agua, y esto se representa por el color azul que se da en distintas representaciones de nuestro planeta. Por eso se le llama también el planeta azul, ¿sí? Algunos investigadores en alguna oportunidad han mencionado que nuestro planeta en realidad no debería llamarse Tierra, sino debería llamarse Oceania, ¿no? Entonces ya no seríamos terrícolas, sino seríamos oceánicos, ¿no?, entre otros, por esa cantidad importante de agua, ¿no? El color del agua, cuando está en grandes cantidades, toma diversas tonalidades, ¿no? Por más que el agua en pequeñas cantidades es incolora y tiene unas propiedades importantísimas, ¿no?, importantísimas frente a ello. Muy bien. Las teorías sobre el origen del agua en la Tierra, en realidad hay tres grandes teorías, que no es que una desplaza a la otra, sino que las tres se complementan, ¿no? La primera es la teoría volcánica, ¿no?, en la cual el hidrógeno y el oxígeno presente en nuestro planeta a temperaturas superiores a los 800 Kelvin, ¿no?, tienen esa posibilidad de reaccionar y formar la molécula de agua, ¿no es cierto? Muy bien. Hay otra teoría que es la teoría extraterrestre, y vamos a llamarla extraterrestre 1, ¿no?, que ha sido trabajado por un investigador, Tobias, y sus colaboradores en el año 1999, ¿sí?, donde menciona que en realidad el agua llegó a nuestro planeta, ¿sí?, por los cometas, ¿no?, los cometas que pasaron cerca, ¿no?, y iban dejando esas estelas de agua que se fue acumulando poco a poco, ¿no? Pero hay otra teoría extraterrestre de Daley Schultz del año 2018, ¿no?, que el agua vino en los asteroides, ¿no? Ellos han hecho una prueba a nivel de laboratorio, inclusive utilizando laboratorios de la NASA en los Estados Unidos, y han podido determinar que el choque violento de un asteroide, ¿no?, esta simulación que ellos han hecho, daba la posibilidad de que se evapore el agua que traían, ¿no?, esos asteroides, y que parte de esta agua sea almacenada por esta superficie del planeta que estaba en proceso de formación,
¿no? Entonces, miren, es interesante saber que este es el origen del agua en nuestro planeta, y poco a poco, ¿no? Como se fue enfriando, el agua se fue condensando y se fue formando el agua que tenemos en realidad hasta ahora, ¿no? Muy bien. Es importante las características que tiene el agua en nuestro planeta, ¿no? Y en relación, podríamos ver a la distancia que nosotros nos encontramos entre planetas primeramente, y en relación al Sol, ¿no? La distancia al Sol. Entonces la Tierra es el único planeta donde el agua coexiste en sus tres estados, ¿no? Y eso nos da unas posibilidades muy importantes, por supuesto, para la vida, ¿no? Y para sus diversas aplicaciones, ¿no? Sus diversas aplicaciones. Muy bien. La molécula del agua es muy conocida por todos, ¿no? El H2O, estos dos hidrógenos y un oxígeno que tienen una conformación espacial muy importante y que le da una serie de propiedades. La molécula del agua es una de las moléculas más estudiadas, ¿no? Y en realidad estas propiedades del agua es la que hacen también posible sus diversas aplicaciones, ¿no? Inclusive hacen posible que se contamine el agua, ¿no? Que se contamine, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir conversando también brevemente. Muy bien, entonces, si nosotros comparamos el planeta Tierra con Venus, en Venus el estado físico del agua es vapor, ¿no? Y en el caso de Marte es hielo, pero en la Tierra está en sus tres estados, que es un aspecto importantísimo para todos nosotros. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a partir que la cantidad del agua en el planeta es la misma a través del tiempo, ¿no? Luego ya que se consolidó en el planeta, ¿no? Esta cantidad se ha ido manteniendo en el tiempo. Entonces, si nosotros partimos de este supuesto, este gran supuesto, y la cantidad de agua entonces es finita, ¿qué es lo que le va pasando al agua a través del tiempo? ¿No? Va cambiando de fase, ¿no? El agua va cambiando de fase, ¿no? En algunos casos estará una buena parte como líquido, otra parte como vapor, otra parte como hielo, ¿no? Etcétera, y por el ciclo del agua, ¿no? Se va a estar manteniendo en estos estados, ¿no? En estos estados. Muy bien. Los tipos de agua, ¿no? Entonces, ayuda mucho tener diversos criterios para clasificar las cosas en general, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Cuando nosotros querramos describir algo, busquémosle todas las formas en que los podamos clasificar para así describirlas completamente, ¿no? Entonces, el agua en nuestro planeta la podemos clasificar, ¿no? Por su ubicación, ¿no? Por su composición, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en realidad porque, digamos, la composición, bueno, es H2O, ¿no? Pero el agua pura, ¿no? Es H2O, pero el agua que nosotros tenemos y con la que coexistimos, en realidad no es agua pura. Entonces, por su composición la vamos a separar eso, en ese sentido, ¿no? Luego, por su accesibilidad, ¿no? Y la accesibilidad se va a relacionar con el tipo de agua que nos interesa, que es el agua apta para consumo humano. Y el agua apta para consumo humano no es de fácil acceso. Muy bien. Hay la posibilidad de clasificar el agua por sus colores, ¿no? Y si uno trabaja con la huella hídrica, en realidad hay tres colores del agua, ¿no? Hay el agua verde, el agua azul y el agua gris. Pero hay otros criterios también para clasificar el agua, ¿no? Y generalmente vamos a ver cuando el agua es agua residual, porque podríamos hablar de agua negra, podríamos hablar de aguas grises, podríamos hablar de aguas grises claras, podríamos hablar de aguas grises oscuras. Entonces ahí tenemos una serie de temas para ir conversando con respecto al agua, ¿no? Cualquier agua que nosotros estudiemos, con todos estos criterios de clasificación, nosotros la podríamos describir completamente, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Muy bien. También se conoce, ¿no? Este tema, en realidad, cómo clasificamos el agua con respecto a su composición, ¿no? Entonces, con respecto a su composición, vamos a ver, vamos a tener el agua salada y vamos a tener el agua dulce, ¿no es cierto? Entonces, el agua salada, rica en sales,
esta agua salada no es apta para el consumo, mientras que el agua dulce sí es apta para el consumo. Vamos a hablar en términos de porcentajes, ¿no? Estos son los porcentajes más o menos aceptados por la comunidad científica en general, y tenemos que en agua salada es 97.5%, ¿no? Y la dulce es 2.5%. Muy bien. La cantidad que les he manifestado que podemos tener como referencia sería 1.386 por 10 a la sexta kilómetros cúbicos, como el agua que existe en el planeta, ¿no? Y si son kilómetros cúbicos y lo pasamos a metros cúbicos, entonces ya las cosas se hace, pues, impresionante, ¿no? Porque nosotros tenemos que un kilómetro cúbico tiene 10 a la 9 metros cúbicos, ¿no? Entonces saquemos la cuenta de la cantidad de agua en función a estas características, ¿no? O a estas relaciones que les acabo de dar. Muy bien, entonces, la distribución del agua en el planeta, por su composición, tendríamos agua salada y agua dulce. El agua que nosotros trabajamos normalmente, y es el agua que se ve en los diversos indicadores, se relaciona con el agua dulce, ¿no? Que es importante para tenerlo en cuenta en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a trabajar solamente con los porcentajes para no ir acumulando mayores valores. Muy bien, tipos de agua por su ubicación. Por su ubicación tenemos agua continental. Muy bien, esta agua continental de todo el agua es aproximadamente el 5%. No, el 5% del agua está en los continentes, el 1% está como agua atmosférica, y como agua oceánica y agua marina, 94%, ¿no? La diferencia entre agua marina y agua oceánica es que el agua marina está en la cabeza de playa, ¿no? Está dentro del mar territorial que tenemos todos los países, ¿no? Y el océano es, digamos, la parte abierta, ¿no? Bajo esas condiciones. Entonces, por su ubicación, tenemos agua en los continentes, ¿no? Agua en la atmósfera, y tenemos agua en el mar. Dentro del agua que nosotros tenemos en los continentes, ¿no? Por supuesto vamos a tener el agua de los ríos, el agua de los lagos, ¿no? El agua de las lagunas, etcétera, ¿no? Y incluimos, por supuesto, el agua subterránea también en esos casos, ¿sí? Correcto. Con respecto a la accesibilidad del agua, que nos interesa, ¿no? Para estos análisis, ¿no? Vamos a tener el agua dulce, ¿no? Entonces, recuerden, el agua dulce, lo que había manifestado el agua dulce, era el 2.5% de todo el agua, ¿no? De todo el agua que tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, de todo el agua que tenemos, sí, el 99% es de difícil acceso, y solo el 1% es de fácil acceso. Dentro de el 99% tenemos 79%, que está en los casquetes polares y los glaciares, muy bien, y en el agua subterránea está, ¿no? Más o menos el 20%, y como agua superficial nada más, 1%, ¿bien? Entonces, agua de difícil acceso, ¿no? ¿Cuál es el agua de difícil acceso? La que está en los glaciares, ¿no? Muy bien, nosotros sabemos que, o que está en los polos, hay un retroceso por el cambio climático, pero el balance global de agua se mantiene, ¿no? Quizá en algunas épocas del año tengamos menos, ¿no? En los casquetes polares, y tengamos más, como agua salada, etcétera, porque el ciclo del agua se cumple constantemente, y lo que va ocurriendo, ¿no? Es un balance que hay que hacer en cada caso, en cada situación. Pero es agua de difícil acceso, y ahí está, ¿no? Ahí está esa agua. Muy bien, ¿no? De fácil acceso tendríamos el agua de los ríos, que podemos ir al borde del río y cogerla, ¿no? Bajo esas condiciones, o al borde de un lago, etcétera, ¿no? Bajo esas condiciones está. Muy bien, ¿no? Ahora, dentro del agua de fácil acceso, ¿no? El agua de fácil acceso, ¿no? Ustedes recuerden, recuerden, ¿sí? ¿No? De difícil acceso es el 99, ¿no? Y de fácil acceso teníamos aproximadamente 1%, ¿no? 1%. Muy bien. Tenemos de toda esa agua 52% en volumen, en lagos, en la humedad del suelo 38%, vapor en la atmósfera 8%, en los ríos 1%, y otros, ¿no? Otros en los organismos que también tienen agua, que se considera bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, miren, ¿no? La situación del agua que nosotros tenemos es
es delicada en realidad, ¿no? Es delicada en realidad, ¿no? Muy bien. Algo que es importante, esto lo conocemos todos, lo conocemos desde que estábamos en la escuela, ¿sí? Pero es importantísimo el ciclo del agua. Este es un ciclo del agua básico, por supuesto, hay ciclo del agua con balance en todas las etapas del ciclo. Nosotros, como es un ciclo, podemos tomarlo de cualquier lugar, ¿no? Por supuesto, va a haber una evaporación, va a haber una condensación, una precipitación, ¿bien? El agua que se evapora va a ser transportada a algunas zonas donde se va a facilitar la condensación y la precipitación, muy bien, pero también hay la evapotranspiración como resultado de las precipitaciones. Muy bien, se van a formar las escorrentías superficiales y también, dependiendo del lugar donde estemos, va a ser posible que haya una infiltración y tengamos escorrentías subsuperficiales, ¿no? Subsuperficiales. Muy bien, entonces el ciclo del agua se cumple, en algunos casos tendremos más agua en los océanos, ¿no? En otros casos tendremos menos, etcétera, ¿no? Pero se va, ¿no? Compensando, en realidad, esto que ocurre con respecto al ciclo del agua. Muy bien. El tema de la disponibilidad del agua por región geográfica, no hay mucha información sobre ello, ¿no? Una información sobre ello. Entonces, en el continente en que nosotros estamos, en América del Sur, nosotros tenemos aproximadamente el 26% de todo el agua en el planeta y tenemos aproximadamente el 6% de la población, ¿sí? Entonces, miren, ¿no? El 26%, ¿no?, del agua del planeta y 6% de la población. Pero hay otros casos como África, ¿no?, que tiene el 11% del agua y el 13% de la población, ¿sí? O en el caso de Europa, el 8% del agua y el 13% de la población. ¿Sí? América del Norte, el 15% y el 8%. Entonces, desde el punto de vista de la relación, la cantidad de agua en el planeta con respecto a la población, en América del Sur nosotros estaríamos con una proporción importante, ¿no? A diferencia del Asia, que si nosotros vemos que tenemos 36% del agua con respecto al 60% de la población. Entonces la situación es muy complicada, muy dramática. Entonces, ¿qué podemos sacar como una pequeña conclusión para comenzar, ¿no? Que hay agua, entonces el problema es el manejo del agua, el problema es la gestión del agua, ¿sí? Muy bien. Con respecto al agua a nivel nacional, esta es una información de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, ¿sí? Nosotros tenemos tres vertientes, la del Pacífico, la del Atlántico y la de Titicaca. En realidad, nosotros nos encontramos en la vertiente del Pacífico, que tenemos el 63% de la población, ¿ya? Pero de los recursos hídricos tenemos el 1%, ¿no? Entonces, la situación todavía es, si nosotros venimos a nivel nacional, es más dramática, ¿no? Donde nosotros tenemos mayor cantidad de población, tenemos la menor cantidad de recursos hídricos, y donde nosotros tenemos, ¿sí?, la menor cantidad de población, comparativamente tenemos la mayor cantidad de recursos hídricos. Entonces, aquí vamos observando que hay problemas relacionados con el agua, ¿no? Problemas relacionados. Ese término quiero que lo manejemos, problemas relacionados, ¿no? Problemas relacionados con el agua. Muy bien, entonces, mírense, si lo llevamos a nivel de Sudamérica, ¿no?, nos mantenemos en un continente, en la parte sur, ¿no?, donde hay agua, pero hay una distribución en realidad inadecuada o un manejo importante. Y eso lo vamos a comprender un poquito más, ¿no?, si es que nosotros vemos ya los problemas, ¿no? Entonces, la problemática del agua, ¿no? Yo les había dicho al inicio que es muy importante cuando uno realiza un trabajo, una investigación, y sobre todo esto quisiera referirme a los estudiantes, ¿no?, a los estudiantes que están haciendo sus trabajos de investigación, ¿no? Es bueno que tengamos todo el panorama siempre de lo que vamos a hacer, ¿no? Ya sea en cualquier tema, ya sea en cualquier investigación, ¿no? Tengamos todo el panorama, ¿no? Y de ese panorama nosotros tomemos, ¿no?, aquel componente que nosotros vamos a tratar, pero no dejar que se conozca, ¿no?, todo este panorama. Entonces nosotros vamos a observar aquí por fotos, ¿no? Me voy a ayudar un poquito con mi puntero, por favor. ¿Sí?
¿no? Entonces aquí tenemos una foto, ¿no? Que nos está, se observa claramente, pues, ¿no? Que hay un problema de sequía en esta foto superior izquierda, hay otro problema de sequía, acá hay una falta de agua, acá para el consumo, acá tenemos otro problema, muy bien, acá tenemos aguas residuales, aguas contaminadas, ¿no? Desde un cuerpo, digamos, que está haciendo el vertimiento, ¿no? Por una tubería, ¿no? Este es un foco a un cuerpo receptor. Tenemos una práctica inadecuada en el uso del agua y tenemos otra práctica también inadecuada, ¿no? En el caso del agua, ¿no? Entonces, el planteamiento que hice desde el inicio es que si nosotros tenemos que hablar del agua y estamos tan preocupados por el agua, preocupémonos a todos los niveles, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Muy bien. ¿Ya? El agua es un componente ambiental, ¿sí? El agua está en el ambiente, pero también es un recurso natural. El agua también la podemos utilizar para que forme parte de nuestros procesos, ¿sí? La famosa agua de procesos o como servicio, ¿no es cierto? El agua para generar vapor es fundamental. Entonces, el agua es básica para nosotros, para la vida, ¿no es cierto? Para la vida y para nuestras actividades productivas, ¿no? Actividades productivas, ¿no? Muy bien. Correcto. La problemática del agua, ¿no? La problemática del agua. Miren, este dibujito lo he planteado por lo siguiente, ¿no? Por lo siguiente. ¿Ya? La problemática es un conjunto de problemas. O sea, una problemática es una familia de problemas, pero el agua tiene varias problemáticas. Entonces ya depende de nosotros cuál escojamos, ¿no? ¿Cuál escojamos? Ahora, no he considerado como si fuera una figura plana la problemática, ¿sí? Sino le he considerado como un poliedro, ¿no? Porque los problemas del agua tendrían que ser vistos desde el punto de vista poliédrico, ¿sí? Porque hay múltiples factores, ¿no? Entonces, si yo tomo una cara, ¿no? Yo tomo una cara, esta cara tiene diversas aristas, tomo otra cara, diversas aristas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo podría hablar de una problemática 1 si me refiero a todo lo que implica la salud, el saneamiento en relación al agua, ¿no es cierto? Muy bien. Y si tendría que ver, ¿no? La distribución, la escasez, etcétera, podría ser otra problemática que tiene sus propias características, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer para continuar en esta breve exposición, sí, es seleccionar algunos problemas de la problemática del agua, ¿no? Para llamarnos la atención, ¿ya? Entonces, solamente quiero repetir brevemente esto, ¿no? En el caso del agua es compleja los problemas que se relacionan con el agua, ¿no? Hay problemas físicos o hay problemas biofísicos, hay problemas económicos, hay problemas sociales, ¿muy bien? ¿Sí? Hay problemas tecnológicos, hay problemas políticos, ¿sí? Hay problemas geopolíticos, hay problemas socioeconómicos, ¿no? Entonces, miren la cantidad de problemas relacionados con el agua, ¿sí? Generalmente nosotros en las facultades de química, de ingeniería química, facultades afines, ¿sí? Vemos el tema del tratamiento del agua, ¿no? Tratamos el agua ¿para qué? Tratamos el agua para utilizarla en un proceso. Tratamos el agua para recuperar un componente valioso del agua. Tratamos el agua para reutilizarla. Tratamos el agua para vertirla cumpliendo con los requerimientos de las diversas normatividades, ¿sí? Pero el objetivo de esta conversación es que el agua merece esta visión quizá un poco más amplia, ¿no? De nuestro quehacer como químicos, ingenieros químicos o profesionales afines, ¿no? Y por eso era la breve conversación que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, para seguir con esta parte de la problemática. Entonces, la problemática es un conjunto de problemas, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Esta problemática tiene 3 problemas. Cada uno de estos problemas, problema 1, problema 2, problema 3, tiene unas causas, ¿no? Entonces, las causas es todo aquello que le dio origen al problema. ¿Muy bien? Entonces, ¿pero qué es un problema? Para nosotros, ¿qué cosa es un problema?
¿no? ¿Y qué cosa es un problema relacionado con el agua? Sí, a ver, vamos a dar unos segundos nada más, sí, para que ustedes traten de interiorizar todos qué cosa es un problema. Podemos tomarlo de un problema personal, ¿no? Un problema social, económico, afectivo, etcétera. ¿Qué cosa es un problema? ¿Cuándo estamos frente a un problema? ¿Sí? Unos segundos para pensar, nada más. Piensen en un problema que ustedes tengan. ¿Qué cosa es un problema? Y lo llamamos al problema del agua. Bueno, muy bien, han pasado breves segundos, disculpen que no les pueda dar más tiempo, pero por lo menos se visualizaron algún problema, ¿ya? Entonces nosotros podíamos ver que un problema, podíamos tratar de analizar que un problema en realidad es una diferencia. Un problema es una diferencia, pero ¿qué? ¿Una diferencia entre qué? Ah, ya, una diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos, ¿sí? Ah, ya, entonces, si yo hablo de un problema económico, ah, ya, entonces yo tengo un problema económico, estoy frente a un problema económico, ¿no? Cuando, sí, y yo requiero una determinada cantidad de dinero, ¿no? Pero tengo una cantidad menor, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente podríamos llevarlo a lo que ustedes quieran. Entonces, cuando hablemos de un problema del agua, podemos fijarlo bajo distintas condiciones, ¿no? ¿Bien? Podríamos hablar de un problema en relación a la calidad, ¿sí? Yo requiero agua apta para el consumo, ¿no? Pero tengo agua apta para regadío. Entonces estoy en un problema, ¿no? Entonces es una diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo tengo. Entonces, para ello hay que ver por qué ocurrió esa diferencia, incidir sobre esas causas para darle solución al problema, ¿no? Otro problema relacionado con el agua puede ser, ¿no? Yo necesito una determinada cantidad de agua potable en un lugar, muy bien, pero yo tengo una mínima cantidad. Entonces es un problema, porque es una diferencia entre lo que uno quiere, entre lo que uno necesita y lo que uno tiene, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es interesante para trabajar muchos temas de su actividad profesional, de su actividad en la facultad o sus trabajos de tesis, etcétera, con este tema de enfrentar la problemática, enfrentar los problemas y, por supuesto, las causas, ¿no? Muy bien. Entonces, yo he seleccionado simplemente algunos problemas de las problemáticas del agua, ¿no? Y sus causas, ¿no? Por ejemplo, un problema, ¿no? Relacionado con el agua es la contaminación, ¿no? Y debajo de este diagrama, ¿no? Estaría la causa, ¿no? Contaminación, ¿por qué? Por vertimiento de aguas residuales, imagínense aguas residuales domésticas sin tratamiento. Ah, ya, muy bien, ¿ya? Otro problema seleccionado de las problemáticas del agua, ¿sí? Escasez, ¿ya? Pero una escasez que es tecnológica, ¿ya? ¿Cuál sería la escasez tecnológica? No se dispone de tecnología para tratar el agua. Nosotros tenemos una escasez tecnológica porque no tenemos la tecnología para tratar el agua, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a verla así rápidamente, otros problemas más, ¿no? Estos problemas seleccionados que lo podríamos poner en este dibujito, yo trabajo mucho con dibujitos, ¿sí? Entonces tenemos varios tipos de escasez. Podemos tener escasez física, ¿no? Efectivamente, no existe agua en un lugar determinado. Podemos tener escasez económica, ¿bien? ¿Sí? Existe agua, ¿no? Pero, por ejemplo, no tenemos el dinero suficiente, ¿no? Como para poder, ¿sí? Tratarla para poderla utilizar. Escasez tecnológica, lo que acabamos de ver, no existe la tecnología disponible, ¿ya? No hay que confundir con el hecho de que yo puedo tener la tecnología y no tener el dinero para acceder a ella, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Y dentro de otros tipos de escaseces, podríamos hablar de la escasez inducida, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Se hace una presa, ¿no? Para almacenar una determinada cantidad de agua en el embalse, ¿no? Otro problema es la contaminación,
¿sí? Que la acabamos de ver. Otro problema es el derroche. El derroche implica gastar más agua de la requerida para una actividad en particular. El otro es el desperdicio, ¿no? Cuando existen fallas, ¿no? Fallas a nivel domiciliario, a nivel institucional, a nivel corporativo, etcétera, ¿no? O otros problemas asociados al tema del agua, ¿no? A nivel nacional tenemos un problema con juntas de regantes en determinados lugares del país, ¿no? ¿Sí? Muy bien. En determinadas zonas, los regantes de un lugar no quieren ceder el agua, ¿no? A los vecinos, y hay otros problemas. Entonces son problemas relacionados con el agua, ¿no? Entonces, el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento es un problema que me genera contaminación, ¿no? Contaminación de los cuerpos receptores, ¿no? Hay toda una metodología para ver, ¿no? Hay que caracterizar el agua residual, hay que caracterizar la fuente de cuerpo receptor, ¿no? Hay que ver la resiliencia también del lugar, hay una serie de factores para analizarlos ahí, ¿no? Muy bien, entonces, escasez física, brevemente, entonces, hay una distribución desigual de agua en el planeta, ¿sí? Y nosotros podemos ver, pero, ¿y por qué hay personas que están en lugares donde no hay agua? Entonces, esas personas están en esos lugares muchas veces por causas sociales, ¿no? Y las causas sociales pueden ser que son desplazados, ¿no? Pueden haber sido desplazados, ¿por qué? Por el narcotráfico, por ejemplo, en algunos de nuestros países, ¿no? Han sido desplazados por las guerrillas en otros países, ¿no? Etcétera. O son migrantes. Entonces existen una serie de situaciones por las cuales muchas personas van a ocupar lugares donde verdaderamente no hay agua, ¿no? Lugares donde no hay agua, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y cuando se ocupan estos lugares donde no hay agua, y tampoco estas personas tienen los recursos económicos, ¿no? Están frentes a otro tipo de escasez asociado, ¿no? Una escasez física y una escasez económica, ¿no? Una escasez económica. No disponen, ¿no? De los recursos para ello, ¿no? Y muchas veces tienen que, como ocurre aquí, ¿no? Tomar determinados lugares, determinados cerros y comprar el agua, ¿no? Hasta que se puedan organizar, ¿no? Para que tengan acceso a esas condiciones, ¿no? De tener el agua, estamos hablando de agua dulce, ¿no? Agua apta para consumo, ¿no? El otro tema es escasez tecnológica. Estamos observando a estos niños en la foto de la izquierda, ¿no? Donde están rodeados de agua, ¿no? Pero no tienen la tecnología y adicionalmente no tienen los recursos para el tratamiento del agua, ¿no? Están rodeados de agua contaminada, agua no apta para el consumo, ¿no? Y lo que le decía, ¿no? Esta escasez física también se le llama escasez natural, y la escasez inducida, muy bien, cuando hay que regular caudales o generar energía y aguas abajo se genera una disminución del caudal, ¿no? Entonces eso también es otro tema. Muy bien, lo que habíamos visto, ¿no? La otra situación es la contaminación. El agua es muy fácil de contaminarse, ¿sí? El agua, algunos analistas mencionan, ¿no? Que el agua es culpable de su propia contaminación, ¿sí? Entonces, para nosotros ver cómo se puede tratar el agua para su descontaminación, hay que aplicar hay que ir a las propiedades del agua, ¿no? Con las propias propiedades que nosotros conozcamos, podemos efectuar su tratamiento para descontaminación, ¿no? Pero el agua es muy fácil de contaminarse, ¿sí? Hay algunos lugares donde la contaminación del agua es natural, ¿sí? O sea, naturalmente se ha contaminado. ¿Por qué? ¿No? Porque las lluvias actuaron sobre determinadas rocas que tenían una composición determinada, ¿sí? Y disolvieron parte de estas sustancias y encontramos, por ejemplo, boro, arsénico y entre otros en el agua, sin haber necesariamente alguna actividad minera en particular. Pero hay otros casos, sí, donde hay algunas actividades que efectivamente cuando uno investiga son generadoras de la contaminación, ¿sí? Pero hay casos donde es una contaminación producto de un accidente también, entre otras, ¿no? Entonces, ese es otro problema del agua, ¿sí? Nosotros tenemos que, en muchos casos, ver aguas coloreadas que salen, ¿no? De algunas
focos, ¿no? De vertimiento, ¿sí? Aguas coloreadas. Entonces, cuando tenemos aguas coloreadas, definitivamente, ¿no? Hay problemas de contaminación. Hay algunos casos donde uno puede observar esta situación, ¿ya? Pero, por supuesto, la normatividad anda velando por ello, ¿no? Ahora, por el acuerdo a ley, no se puede vertir agua sin tratamiento, y hay límites máximos permisibles, ¿no? Para vertimientos. Entonces, vertimientos no solamente a cuerpos de agua, sino también vertimientos a la red de desagüe, ¿no? Eso tenemos información sobre ello, ¿no? Muy bien. El otro tema es el derroche, ¿no? El derroche, ¿sí? Es que es un problema del agua y tenemos que interiorizarlo, ¿sí? ¿En qué consiste el derroche? Utilizar una mayor cantidad de agua que la requerida para una actividad en particular, ¿no? Ya se está cambiando este tema, ¿no? El hecho de que la agricultura es una actividad que consume mucha agua, ¿no? Pero así como que consume mucha agua, también derrocha mucha agua, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en forma multidisciplinaria, ¿no? Para ver los ingenieros agrónomos, ¿no? Cuál es la cantidad de agua que uno necesita efectivamente para el crecimiento de un cultivo en particular. Ahora, hay que ver la vocación del suelo también. No todo el suelo tiene vocación agrícola, o tiene vocación agrícola para un cultivo en particular, ¿no? Y a veces nosotros queremos sembrar en un lugar algo que por sus propias características, ¿no? Por los procesos formadores del suelo y por los factores que han contribuido a que se forme ese suelo, es imposible que albergue a tal o cual cultivo, y así insistimos, ¿no? Entonces, el caso del derroche, ¿sí? Entonces, derrochamos agua, ya nos toca a cada uno de nosotros hacer ese análisis, porque lo que yo planteo siempre y trato de enfrentarme conmigo mismo es que cuando yo toque un tema, yo tengo que haberlo por lo menos experimentado en algún momento, ¿no? Entonces, el derroche habría que revisarlo, ¿no? Podríamos ver, para comenzar, cómo están en nuestras casas de cada uno de nosotros, los que estamos en esta conferencia, y sí, cómo están nuestros inodoros, qué tipo de inodoro estamos usando, ¿sí? Estamos usando un inodoro ahorrador o un inodoro convencional. Si no tenemos los recursos para un inodoro ahorrador, podemos hacerle una trampita inodoro convencional y tratar de usar menos agua, porque en el caso del agua de los inodoros, utilizamos el agua como fluido de arrastre, ¿no? Y el fluido de arrastre depende de qué residuos de nuestro metabolismo se trate, ¿no? Si son residuos sólidos o son residuos líquidos. Entonces, por eso los que le llamamos los inodoros ahorradores, los inodoros inteligentes, ya tienen un manejo distinto, inclusive tienen válvulas, ¿no? Donde generan distinta cantidad de agua, y adicionalmente el diseño, ¿no? Para favorecer muy bien la caída y tenga la energía necesaria para arrastrar con una menor cantidad de agua, sí, estos residuos, ¿no? Entonces, por ahí podríamos analizar el tema del derroche. Entonces, si nosotros tenemos un inodoro convencional, nosotros estamos derrochando agua, ¿ya? Y lo hacemos todos los días, ¿sí? Y varias veces al día, ¿no? Y varias personas de la familia, y etcétera, ¿no? Muy bien. El otro tema es el desperdicio, ¿no? El desperdicio, ¿ya? ¿Qué implica el desperdicio, no? Cuando, ¿no?, hay fugas, muy bien, por problemas en el mantenimiento, ¿no? Aquí en esta foto podrán observar ustedes un caso extremo donde se está reparando una tubería, ¿no? Tenemos casos a nivel de Lima en varios lugares, ¿no?, donde se ha hundido la pista por el paso de un camión, y ese camión ha deteriorado una troncal. Entonces ha sido un problema complicado no solamente en el agua, sino en el desagüe. Entonces el desperdicio se da bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros queremos interiorizar el tema del agua, tendríamos que revisar cómo está en nuestras casas o en los departamentos el tema del agua, ¿no? ¿Sí? Hay empaquetaduras dañadas, ¿sí? ¿Está goteando algún caño? ¿Está goteando la ducha? ¿Sí? Entonces, son pequeñas acciones que nosotros tenemos que trabajarlas, ¿sí?, para lograr interiorizar el tema, ¿sí? Y ver qué podemos hacer en cada caso, ¿no? ¿Qué podemos hacer en cada caso, ¿no? Yo trabajo este tema con mis alumnos en las clases, y hemos encontrado cosas muy interesantes. Ellos han encontrado cosas en la casa, hay cosas que las han podido solucionar ellos mismos, y hay otras cosas que han requerido ayuda, ¿no? Pero es un buen tema, ¿no? Es un
Excelente tema para interiorizar. Uno tiene que interiorizar, uno tiene que sensibilizarse para luego concientizarse, ¿no? Y ahí aplicamos todos nuestros conocimientos que nosotros tenemos hasta ahora aquí frente a ellos, ¿no? Muy bien. En esta foto, de lo que les he mencionado, ¿estaríamos frente a un derroche o a un desperdicio? A ver, piensen ustedes un ratito. No nos podemos comunicar, pero ustedes piensen. Muy bien. En esta foto estaríamos frente a un derroche o a un desperdicio. Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros hemos respondido que acá estamos frente a un derroche, estamos en lo cierto, ¿no? Porque estamos utilizando más agua que la requerida para, digamos, que el consumidor esté regando este Suzuki, ¿no? Este es un Vitara, ¿no? Un Vitara, ¿no? Y posiblemente él lo riega para que le crezca, el modelo sea más grande, ¿no? Pero bueno, no es así la situación, ¿no? Y en este caso, definitivamente, pues, acá hay un desperdicio, ¿no? Por fugas, por reparación. Acá hay una empaquetadura que cuesta nada, ¿no? Comparando con todo lo que se puede ahorrar en agua, y adicionalmente que, como el agua es un recurso que es finito, estamos privando a otros, ¿no? Del uso del agua, ¿no? El uso del agua. Muy bien, ¿no? Hay algunos valores de referencia que nos pueden ayudar mucho aquí, ¿no? Valores generales que lo podemos particularizar, ¿no? Entonces, la agricultura, nosotros vivimos en base a la agricultura. Los alimentos que consumimos, todos provienen de la agricultura, ¿no? Nuestros alimentos, ¿no? Entonces, la agricultura consume casi el 93% de todo el agua, la industria 3.8% y los municipios, las municipalidades, los domicilios aproximadamente el 2.8%, ¿no? Son valores aproximados, pero para tener una idea, ¿no? Esto constituye el 100%. Muy bien. Con respecto a las pérdidas, ¿no? Y es importante analizar la tabla aquí, ¿no? La tabla, con respecto a las pérdidas. Esto implica de todo lo que se pierde, muy bien, la agricultura contribuye al 70% de las pérdidas, ¿sí? La industria al 20% de las pérdidas y los municipios al 10% de las pérdidas, entre otras, ¿no? Entonces, de todo lo que perdemos de agua, ¿sí? Lo que ocurre en las casas es aproximadamente, sí, el 10%, en las industrias el 20%, en la agricultura el 70%, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos esta agricultura por goteo o este regado por aspersión, ¿sí? O el manejo del agua a nivel industrial, o lo que hacemos en las casas con estas pequeñas referencias que les acabo de hacer, nosotros vamos a poder, ¿no? Ir bajando, ¿no? Estas pérdidas, ¿no? Muy bien. El otro tema que quería conversar con ustedes, ¿no? Era el caso del agua virtual, ¿no? El agua virtual, ¿no? Entonces, miren, el tema del agua virtual ya es a comienzos de los años 90, ¿no? Es del siglo pasado, estamos en el 2020, entonces tenemos más o menos 27 años de que John Anthony Allen, ¿no? Del King College de Londres, ¿no? Planteó el tema de esta agua virtual, ¿no? Entonces él hizo una reflexión interesante, ¿no? Una reflexión interesante, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier producto que nosotros tengamos, ¿sí? Él comenzó con algunos productos de la agricultura, ¿no? Digamos, este producto, esta manzana, esta naranja, etcétera, ¿sí? Tiene una cantidad de agua mayor que la que representa, ¿no? Porque hay una cantidad de agua que se utilizó, muy bien, desde que se preparó el suelo, muy bien, desde que hubo la siembra, ¿sí? Desde que se controló todo el proceso hasta el crecimiento, hasta la cosecha, la post cosecha y hasta que llegó al consumidor final, ¿no? Entonces, ese es un agua que nos habíamos olvidado que existía, y ese es el mérito de Sir Anthony Allen, ¿no? Con el tema del agua virtual, ¿no? Quizá ahora, actualmente todo lo estamos haciendo no presencial, ¿no? Y pensamos muchos de nosotros que es el agua que está de acuerdo a la época en que vivimos, ¿no? Pero ese es un aporte importante de Sir Anthony Allen, ¿no? Muy bien, ¿no? Él fue contratado en esas épocas, al comienzo de los años 90, ¿no? Para ver por qué en el Medio Oriente, a pesar de que tenían recursos limitados de agua, aguas aptas para el consumo,
sí, no habían problemas por el agua, los problemas eran de otro tipo, ¿no? De otro tipo en el Medio Oriente, ¿ya? Y, ¿qué conclusiones sacaba, no? Está bien, no tenemos el agua para mantener nuestra agricultura como nosotros quisiéramos, pero nosotros tenemos dinero, ¿sí? Entonces podríamos comprar, ¿no? Alimentos, ¿sí? Ricos en agua. Entonces él planteó, ¿por qué hacer tanto problema de tratar de llevar agua donde no hay físicamente agua? Entonces, ¿por qué no llevamos, ¿no? Bienes, ¿no? ¿Por qué no llevamos productos, sí, que son ricos en agua? ¿No? Y ahí comenzó este tema del agua virtual, ¿no? Que ha ido evolucionando. Fíjense, ya estamos hablando de 27 años, ¿no? Que tenemos con respecto a este tema, ¿no? Muy bien. Entonces, el agua virtual se refiere al agua dulce, que es importante esto, al agua dulce, ¿no? Es un agua que nosotros consumimos, pero que no la vemos físicamente, no la vemos físicamente, ¿no? Entonces, actualmente nosotros consumimos una cantidad impresionante de agua virtual, ¿no? Y hay algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos importantes, y solamente les voy a citar uno y después vamos a ver una tabla aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, para producir 1 kilogramo de carne de ternera, se ha estimado que se utilizan 15.497 litros de agua, ¿no? Litros de agua, ¿no? Aquí tenemos ahí un corte de una ternera donde tenemos todos los, las opciones, ¿no? Para ver el guiso, dónde sacamos ¿no? El asado, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estos productos cárnicos, ¿no? Hay mucho consumo de agua, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Hasta que este producto llegue hacia los consumidores finales, ¿no? Los consumidores finales, ¿no? Consumidores finales, ¿no? Entonces, toda la cantidad de agua utilizada durante el proceso de producción de un bien, el término bien lo utilizan mucho los economistas, ¿no? Nosotros tenemos un producto, el producto se comenzó con productos de la agricultura, pero puede ser usado para cualquier producto de consumo, inclusive para la prestación de un servicio, ¿no? La prestación de un servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un vaso de jugo de manzana de 200 mililitros en realidad equivale a 170 litros de agua virtual. Entonces, cuando nosotros compramos un envase, ¿no? Conteniendo 1 litro, ¿no? De este jugo de manzana, ¿no? 1 litro de jugo de manzana, entonces estaríamos teniendo 5 veces los 170 que tendríamos por los 200 mililitros. Entonces, para el contenido de este envase, en realidad se han requerido 850 litros de agua, ¿no? ¿Sí? Y eso es un poquito lo que nos va a ayudar, creo yo, ¿no? Cuando manejemos constantemente estos términos o estos valores, ¿no? Para concientizarnos con el uso adecuado del agua, ¿no? Mientras que una manzana de aproximadamente 100 gramos, ¿sí? Equivale a 70 litros de agua virtual, ¿no? De agua virtual, ¿no? Entonces, el jugo que tomamos, el envase que compramos de 1 litro, equivale a 850 litros de agua, ¿verdad? Agua que no vemos, pero que fue utilizada durante el proceso, ¿no? Cuando tenemos la manzana, tenemos 70 litros de agua vegetal, ¿no? Entre otras, ¿sí? Ahora, tenemos innumerables tablas, estas tablas van a tener algunas diferencias, ¿no? Algunas diferencias en los valores, ¿no? Algunas diferencias en los valores, y es importante que tengamos y analicemos las diversas tablas y veamos las diferencias en estos valores, porque como es un indicador, ¿no? Nos puede ayudar, pues, ¿no? A optimizar el uso del agua, ¿no? Para la producción de un bien, ¿no? En particular, ¿no? Entonces es un indicador. Nosotros los ingenieros, por ejemplo, siempre andamos optimizando, ¿no? Optimizando, ¿no? Entonces, fíjense, el agua virtual es ideal para ello, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que cuando se hacen esos cálculos de agua virtual, hay que tener en cuenta una serie de factores, ¿no? Que contribuyen a los cálculos que uno ha tenido, ¿no? Este es de la Comisión Nacional del Agua de México, por ejemplo, ¿no? Frente a ello, ¿ya? Muy bien. Entonces,
Este es de un blog, ¿no? De un instituto del agua en España también, ¿no? Que tiene unos aportes, hay coincidencias en los valores, ¿no? Nosotros hemos visto en el caso de la manzana, por ejemplo, ¿no? Una manzana, ¿no? 70 litros, ¿no? Pero hay que hacer más o menos la diferencia, ¿no? Una manzana de aproximadamente 100 gramos, ¿no? 100 gramos. Muy bien. Entonces, la cantidad de agua de un bien, que puede ser un producto agropecuario o un producto industrial, inclusive un servicio, como les mencioné, depende, ¿no? ¿Depende de qué? De la zona geográfica. ¿Depende de qué? De la época del año. ¿Depende de qué? De la tecnología utilizada. ¿Depende de qué? De las buenas prácticas. Muy bien. Y otros, ¿no? Otros. Depende del suelo, de la calidad del suelo, como les decía hace unos minutos, ¿no? Sí, hay suelos para todo, ¿no? Y por eso tenemos que ayudarnos con el conocimiento de los ingenieros agrónomos, ¿no? De los ingenieros agrícolas, ¿no? Que nos digan, este suelo, ¿para qué cultivo es, ¿no? beneficioso? ¿No? Porque si no, trabajamos dos temas importantes. Uno es el tema del agua y el otro es el tema de los agroquímicos, ¿no? Frente a ello, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces, mencionamos la ternera, aquí hay una foto de la ternera, ¿no? Una de las culpables que utilizamos mucha agua virtual, ¿sí? Frente a ello, ¿no? Entonces, el agua utilizada durante la vida de una ternera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Agua para alimentos, ¿no? Pero también para pastos, heno y otros, como parte de los alimentos, ¿no? 3.060.000 litros, ¿no? Agua para beber, 24.000 litros. Agua para limpiar establos y corrales, 7.000 litros, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos, toda esta agua es el agua utilizada durante la vida de la ternera, ¿no? Entonces son 3.091.000 litros de agua. Muy bien. Esto está, digamos, es un documento, ¿no? Que salió de un inserto de la National Geographic en español del año del 2010, en abril del 2010, ¿no? Entonces, por supuesto, hay algunos detalles que hay que ajustar ahí. Muy bien, cuántos años de vida útil, ¿no? Se sacó estos valores, cuánto pesaba la ternera, etcétera, ¿no? Para tener los valores de las tablas, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho para poder ir optimizando, ¿no? Para ir optimizando, ¿no? El agua se derrocha mucho, ¿no? El agua se derrocha mucho. Muy bien, entonces, el agua virtual de algunos productos, ¿sí? Hay muchas tablas. Esta tabla es de otro especialista en el tema, que es Oxtra y Chapañán, ¿no? Del año 2006, ¿no? ¿Ya? Y tenemos algunos valores interesantes, ¿no? Por ejemplo, una rebanada de pan o un pan de aproximadamente 30 gramos, ¿no? El agua virtual es 40 litros, ¿no? Un huevo, ¿no? Un huevo, 40 gramos más o menos, 135 litros. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, estas tablas ustedes las pueden conseguir, muy bien, y hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio todos, ¿no? Ahora que tenemos buena parte, muchos de nosotros en casa, entonces vamos a ver qué pasa con mi desayuno, pues, con mi desayuno, ¿no? Con mi desayuno, ¿no? Entonces, imagínense un desayuno así, ¿no? Que sea 125 mililitros de café, ¿no? Un jugo de naranja, ¿sí? Un pan, ¿no? 2 huevos, algo de mantequilla, algo de jamón, ¿sí? Y si nosotros sumamos toda el agua virtual de estos componentes de este desayuno, ¿no? Llegamos a 924.5 litros, ¿ya? Si nosotros hacemos el esfuerzo de ver el agua real que hemos utilizado, el agua real implica, ¿no? El agua que utilicé para lavar la vajilla, ¿no? El agua que utilicé, ¿no? Para lavar los productos antes de preparar el jugo de naranja, por ejemplo, etcétera. O el agua que utilicé luego de que terminé el desayuno, ¿no? Así, un cálculo modesto, 8 litros. Y para hacer eso hay que colocar una bandejita en el lugar donde yo lavo y medir, específicamente, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿sí? Si yo sumo esto, tenemos 932.5 litros, ¿ya? Entonces, he hecho un pequeño ejercicio de mi huella del desayuno, si es que fuera mi desayuno. Hay casos que el desayuno es mucho más sustancioso, contundente, ¿no? Si yo le pongo una hamburguesa, ya estoy incluyendo 2.400 litros de agua, ¿no? ¿Sí? O ahí puede ser un desayuno más sencillo, más simple, ¿no?
¿no? Con semillas naturales, con avena, etcétera. Para todo hay valores, ¿no? Para todo hay valores, ¿no? Pero lo interesante es eso, ¿no? Que podamos hacer nuestro cálculo, ¿no? Para saber en el desayuno, solo el desayuno y solo una persona. Imagínense, yo no solo desayuno, yo también almuerzo, ¿sí? Yo también ceno, ¿sí? Yo también tomo el cafecito a media mañana, el cafecito a la media tarde, por ejemplo, si fuera el caso. Pero además, uno se tiene que bañar, pues, ¿no? Uno ir a los servicios higiénicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ver qué cantidad de agua, ¿no? En realidad, nosotros estamos consumiendo diariamente. Un agua real, la que nosotros podemos medir, verla, y otra agua virtual, que es la que trae, ¿no? Los diversos componentes de nuestra alimentación, por ejemplo, ¿no? Igualmente podemos trabajar el agua virtual para un producto industrial. Entonces, cada producto industrial es una tesis, ¿sí? Y podemos comparar, ¿no? Esta tecnología, con esta tecnología, tiene mi producto menos agua virtual, ¿sí? Y cuando optimizo el agua virtual, también optimizo la energía. Entonces, es un círculo virtuoso frente al hecho, ¿no? Frente al hecho, ¿no? Bueno, muy bien. Muy relacionado con el agua virtual está el tema de la huella hídrica, ¿no? De la huella hídrica, ¿no? Muy bien. El tema del agua virtual está relacionado básicamente con la producción del bien, ¿no? La producción del bien, ¿sí? Nosotros teníamos el café, el jugo de naranja, el pan, etcétera, tenía una cantidad de agua virtual, ¿no? La producción del bien ya traía eso, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es consumir esa agua virtual, ¿ya? Pero nosotros podríamos sacar en este ejercicio que acabamos de hacer muy sencillo, mi huella individual, ¿ya? Pero esto tiene otra connotación, como les decía al inicio, ¿no? ¿Sí? La problemática o las problemáticas del agua son complejas, son múltiples, ¿no? Y una de ellas está en el comercio, ¿no? En el comercio, ¿no? Actualmente ya hay guías para calcular la huella hídrica, ¿no? La huella hídrica. Son guías internacionales que la están aplicando en México, la están aplicando en Argentina, la están aplicando en Chile, están aplicando en Perú, etcétera, ¿no? Hay la huella hídrica para determinado tipo de producto. Hay huella hídrica para, ¿no? La palta, por ejemplo, ¿sí? Hay huella hídrica para las uvas, etcétera, ¿no? Entonces, para productos así, muy bien. Y esa es una primera opción. Pero la otra opción es ver, ¿no? ¿Cuál es la huella hídrica de la zona donde vivimos? Del departamento donde vivimos, de la región donde vivimos, del país donde vivimos. ¿Muy bien? ¿Sí? Nosotros consumimos agua, nosotros importamos agua y nosotros también exportamos agua, ¿no? Entonces, este manejo nos da la oportunidad de hacer análisis mucho más amplios para el futuro, ¿no? Y algunos de nosotros estaremos haciendo este tipo de análisis, otros de nosotros no estaremos haciendo este tipo de análisis, pero es importante saber que esto existe y que ya las políticas, muy bien, las políticas comerciales, las políticas económicas, las políticas sociales, etcétera, tienen que estar entrelazadas bajo estas condiciones, ¿no? Muy bien. Entonces, el concepto de la huella hídrica ya es de este siglo, ¿no? Estábamos hablando de 1993, Oxtra hizo un primer planteamiento en el 2002, sacó un documento en el 2003, entonces si nosotros hacemos un ajuste, más o menos tenemos 10 años entre el agua virtual y la huella hídrica, pero Argen Oxtra, que ustedes pueden ver aquí en la foto, ¿sí? Trabajaron el tema, ¿ya? Pero para ver cómo podríamos aprovechar esto para el comercio internacional, ¿sí? Para el comercio internacional, ¿no? Entonces, ya el hecho, como les mencioné hace unos momentos, ¿no? De trasvasar agua, eso ya no funciona, ¿sí? ¿No? Hay grandes proyectos de trasvasar agua de un lugar a otro. Había unos proyectos de llevar agua de un sitio a otro por diversos medios, ¿no? Por ahí no va la cosa, ¿no? Tratemos de ver, ¿no? ¿Qué podemos comprar en otros lugares, ¿sí? Que sí tengan esas posibilidades de agua, ¿no? O qué podemos nosotros exportar en zonas donde tenemos agua o determinados tipos de cultivos,
¿no? Para poder, ¿no? Hacer ese intercambio y que en el futuro sea beneficioso, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo, trabajar esto a nivel país, ¿sí? O a nivel región, ¿no? Dependiendo, es reducir esta huella, ¿no? Entonces, para reducir esta huella, lo que se trata es de vincular el crecimiento económico con el uso del agua. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo utilizo una mejor tecnología, ¿no? Para aprovechar, cuando sea el caso, el agua de lluvia, ¿no? Hay algunos lugares donde llueve mucho. Entonces, ¿por qué no aprovechar el agua de lluvia? Muy bien. Hay formas de regar, ¿no? El regado por goteo es una opción interesante que se está usando en muchos lugares, pero es una opción, es una primera opción para desvincular el crecimiento económico con el uso del agua. El otro tema, ¿no? Muy bien. Cambiar nuestros patrones de consumo, ¿sí? Entonces, de repente, algún producto que requiera menos agua en su producción, ¿no? El aceite, de repente, el aceite de canola, ¿no? Es más, digamos, beneficioso en el consumo de agua que otro tipo de aceite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Una tercera alternativa que se ha planteado con estos conceptos de la huella hídrica es, y se relaciona con lo que le he mencionado, es desplazar las zonas de producción, ¿no? A áreas o a zonas donde haya mayor productividad. ¿Qué significa esto? Que nosotros en un cultivo determinado podamos tener, ¿no? Un mayor nivel de producción por hectárea, ¿no? Y así podríamos aumentar la eficiencia global en el uso del agua, ¿no? Entonces ahí tendríamos, ¿no? Tendríamos esta posibilidad, ¿no? De poder optimizar en qué lugar del país nosotros podríamos, ¿no? Tener las mejores opciones, ¿no? Para un cultivo en particular, ¿ya? Muy bien. Hay unos cálculos básicos que se pueden hacer en cada caso, ¿no? Unos cálculos básicos en cada caso, ¿sí? La huella hídrica, ¿no? Puede ser el consumo doméstico, el consumo en un lugar específico, menos lo que se exporta, más lo que se importa, ¿no? Lo que se importa, ¿no? Entonces, imagínense, yo tengo acá unos valores determinados para determinar la huella hídrica de un país, ¿no? Imaginemos que tengamos todos estos valores, muy bien. Estos están, si yo sumo la cantidad que se consume más lo que se exporta y lo que se necesita importar, si trabajamos en hectómetros cúbicos por año, ¿no? Vamos a tener una huella hídrica de, en este caso, 105.959 hectómetros cúbicos por año. Podemos tener la huella hídrica per cápita, ¿no? Dividiendo, ¿no? La huella hídrica que hemos calculado anteriormente entre la población. Esto va a estar en millones de habitantes. Si nosotros dividimos estas dos cantidades, ¿no? Vamos a tener, sí, aproximadamente 1.009 metros cúbicos por habitante por año, ¿no? Que sería la huella hídrica per cápita de un país en particular. Entonces, este valor nos puede ayudar, ¿sí? A que se fijen las políticas, ¿no? A nivel de ese país, ¿no? O entre países o entre región, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es cómo se maneja la información, ¿sí? Cada uno de los entes generadores de información tiene que tener la información y para eso hay metodologías, ¿no? Hay una metodología para la evaluación de la huella hídrica, ¿no? Que tiene varias fases. Esto está en guías, ¿no? Aquellas personas que tengan interés en estas guías me pueden escribir con toda confianza al correo electrónico que les voy a dejar al final, ¿no? Para proporcionar estas guías donde hay ejemplos numéricos, hay gráficos y todo lo que se puede hacer, ¿no? Y hay fases determinadas, ¿no? Primeramente, ¿cuál va a ser los alcances y los objetivos de calcular la huella hídrica? ¿Para qué lo queremos hacer específicamente, ¿no? De repente queremos optimizar el comercio de determinados productos que por la calidad del suelo, ¿no? Nos convendría exportarlos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y luego, ese sería el objetivo, luego contabilizamos la huella hídrica, ¿no? Con una serie de relaciones matemáticas que no son complejas para nada, hay software inclusive para hacer ello,
Muy bien, hay que ver si podemos sostener esa disminución de la huella hídrica y en caso de que no se pueda sostener, ver qué podríamos hacer para tener una respuesta frente a ello, ¿no? Frente a ello. La metodología de la evaluación de la huella hídrica que plantea varios tipos de huella, ¿no? Varios tipos de huella, ¿sí? Se habla de una huella verde, de una huella azul, de una huella gris, ¿sí? Y inclusive se está hablando de una huella hídrica mundial. Hay un trabajo muy interesante del 2012, ¿sí? Con respecto a ello, ¿no? Entonces, hay una huella verde que está relacionada con el agua verde, ¿no? ¿Y cuál es el agua verde, no? El agua que está en el suelo, ¿ya? No es el agua subterránea, es el agua que está en el suelo, el agua necesaria para que los cultivos se desarrollen, o el agua que está en el suelo esperando un cultivo en particular. Muy bien, hay el agua azul, ¿no? Es el agua verde, a veces le llaman el agua vertical, el agua azul le llaman el agua horizontal, ¿no? Es el agua que yo necesito para, en realidad, el regadío, el agua subterránea, entre otras. Y el agua gris, ¿no? Es el agua, ¿no? Siempre en todos los casos se habla de agua potable, agua potable. El agua gris es el agua que se requiere para poder, digamos, para que sea un vehículo de todos los residuos de las otras actividades, ¿no? Las otras actividades. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que determinan la huella hídrica de una región, de un país? La propia disponibilidad de agua que yo tenga, ¿no? Eso es lo que más o menos habíamos conversado, ¿no? La población es un factor importante. Si estamos hablando de, básicamente, el tema de la agroindustria o de lo que es las industrias agropecuarias, las prácticas agropecuarias, los hábitos alimenticios que se tengan en un país en particular o de una zona, ¿sí? Cuáles son los patrones de consumo. Una cosa es el hábito y otra cosa es el patrón de consumo, los tipos de industrias que tengamos, el nivel tecnológico, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Muy bien, ¿no? Estos colores del agua que les dije, ¿no? Hay un agua azul, un agua verde, un agua gris. Hay trabajos muy buenos, por ejemplo, en Colombia para trabajar el tema de las cuencas, ¿no? Y los que les interese nos pueden revisar frente a ello, ¿no? Entonces, el agua gris, el agua necesaria para dilución de contaminantes, ¿no? El agua verde, el agua que está en el suelo, ¿no? Y el agua azul, el agua que se incorpora específicamente al suelo. Muy bien. Esto es lo que yo les quería plantear, ¿no? Lo que les quería plantear. Entonces, yo lo que quisiera es, digamos, aprovechar, ¿no? Estos últimos minutos para que quizá podamos abrir los micros, los que están escuchándome, por favor, en este momento, ¿no? Y podamos sacar algunas conclusiones, ¿no? De lo que me han escuchado, si alguien me quiere colaborar, ¿qué podríamos concluir de esto que les acabo de manifestar o de esto que les he conversado el día de hoy? No sé si alguien me quiere colaborar con qué podría concluir, de repente puede ser un aporte de su propia actividad profesional o algún trabajo que esté haciendo con respecto al tema del agua. ¿Qué podríamos concluir? No sé si alguien me ayuda abriendo su micro, de repente, por favor. ¿Sí? ¿Nadie se anima? ¿No? De repente en el chat puede ser. Hola. Sí, escucho, por favor. ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto, un saludo y felicitarte por la exposición muy interesante. Te habla Alfredo Mamani. Yo estoy metido también en el tema de aguas. Bastante interesante la charla que has dado, que creo que va a ser muy útil para muchas personas. Bueno, un poquito también contribuir a esto, sé que de repente no es parte del tema. Además de lo que mencionaste del agua, digamos, virtual, ahora estoy actualmente trabajando en una investigación sobre cómo influye, por ejemplo, la economía circular en la gestión del agua. Entonces también va a ser un concepto nuevo que va a contribuir a los que tú has mencionado. Me parece Correcto. interesante que, por ejemplo, hayas expuesto sobre lo que es la huella hídrica. Este es un tema que necesitamos trabajar fuertemente en nuestro país
para poder determinar la eficiencia en la gestión del agua, porque tanto la energía como en el agua son los elementos en la que estamos de repente consumiendo en exceso, sin darnos cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esto también lo compartimos, es que tenemos primero que medir, saber exactamente cuánto estamos consumiendo. Entonces, esto de la huella hídrica yo sugiero a los que han escuchado de repente por primera vez o aquellos que quizás no lo han hecho, que hagan una práctica en su casa, ¿no? Con unos ejercicios. Entonces, no quisiera abundar mucho en esto, pero sí, uno de los elementos como ingenieros es que tenemos primero que medir, situarnos dónde nos encontramos de repente a nivel doméstico, y luego ya un poquito más allá, subiendo en escala, a nivel de repente de empresa o de entidad a la que pertenecemos, y luego ya más allá, y creo que también debería compartirse, y esto debería ser como una especie de política de Estado o de región. Cada región debería de conocer realmente cuánto está consumiendo o cuáles, diríamos, son los factores para poder comparar, por ejemplo, decir, Cusco, cuánto está consumiendo, cuál es su huella hídrica, versus una región de Cajamarca, no para hacer, digamos, una competencia, sino para ser competitivo, es decir, ¿qué aprendizaje estás haciendo Cusco respecto a Cajamarca o viceversa, ¿no? Eso sería, digamos, un alcance. Gracias. Correcto. Muchas gracias, profesor Mamán, muy amable. No sé si alguien más tiene, entonces, algo que podríamos sacar de lo que usted mencionó, hay que interiorizar el tema en base a mediciones, ¿no? Lo que mencioné también, o sea, hagámoslo, aunque sea en chiquito, ¿no? En chiquito, hagámoslo para ver esas características y algo que no he tocado el tema yo de economía circular, ya, no he tocado yo el tema del tratamiento, a profundidad del tratamiento de aguas residuales, que es una forma de que el agua también se incorpore a la economía circular, ¿no? No sé si alguien más me quiere colaborar con algo que podríamos concluir de esta reunión, ¿no? Yo he hecho una exposición nada más, pero yo sé que hay unas experiencias muy importantes también de ustedes. Como decía el profesor, calcular a nivel regional las diversas huellas hídricas, porque de repente nos convendría no producir necesariamente todo en una región o en un departamento, ¿no? Sino producirlo en otro, ¿no? Y llevarlo, ¿no? En lugar de trasvasar, hacer una obra espectacular de ingeniería, ¿no? Para trasvasar el agua, ¿no? Entonces, eso podría ser, como usted dice, una política interesante de Estado. Ingeniero, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, le habla Freddy Portocarrero. ¿Cómo está, Freddy? Buenas, muy interesante su exposición y yo para aportar a las conclusiones que usted comenta, creo que también está el tema de concientizar un correcto uso, así como hacer el reemplazo de, en vez de consumir un alimento que ha tenido mucha producción y mucho gasto en agua, consumir su reemplazo, que vendría a ser la manzana, y que tiene un menos gasto de agua, ¿no? Más que nada, concientizar, como le digo, porque si algo ha servido este, esta ponencia muy interesante es que me ha hecho entender incluso más el tema de la huella hídrica y del agua virtual. Ya. Bueno, muchas gracias, Freddy. Entonces, el primer nivel siempre en este tipo de actividades es la sensibilización, ¿no? O sea, que el choque con algo nuevo para lo que es nuevo y la sensibilización me ayuda a la concientización. Y una forma de sensibilizar es también hacer estas pequeñas experiencias, ¿no? Y estas pequeñas experiencias en casa. Ahora, el ejemplo que yo he puesto del desayuno es muy útil, pero en algunos casos conviene cambiar nuestros hábitos o en otros casos conviene, digamos, optimizar lo que hacemos, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces sensibilizar y concientizar es la otra situación interesante con respecto a eso, ¿no? No sé si alguien me ayuda.
Bueno, hemos hablado de el agua virtual, la huella hídrica, pero no olvidar que el derroche, ¿no? Tenemos que cuidar el derroche, ¿no? Tenemos que tener en cuenta si estamos utilizando más agua que la requerida en las actividades que realizamos, no solamente a nivel doméstico, sino a nivel de la empresa, ¿no? O de la pequeña empresa que tenemos, o la pequeña actividad, controlar también el tema de los desperdicios, ¿no? El tema de no controlar adecuadamente, ¿sí? Las fallas que tengamos, ¿no? Las fallas que nosotros tengamos frente al tema, ¿no? Las fallas que nosotros tengamos frente a algún caño, alguna tubería, etcétera. Cuando estamos en la planta es mucho más fácil verlo de ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, el derroche es importante, hay algunos ejemplos que hemos dado, ¿no? Y el otro tema que habíamos visto es el desperdicio, ¿no? Ahora, hay un tema serio aquí, ¿no? Que es el tema de que hayan personas que están en lugares donde no hay agua, ¿sí? Y ustedes dirán, pero esas personas deberían estar en un lugar donde haya agua, pues, ¿no? Pero no están en un lugar donde hay agua porque quizá no tienen los recursos como para tener, digamos, una casa en un lugar con esas condiciones. Entonces invaden en lugares a veces inaccesibles, ¿no? Y ya les toca a los gobiernos hacer un gran esfuerzo por, digamos, dotarlos de agua y desagüe, entre otras cosas, ¿no? Y eso no es a nivel nacional nada más, sino es a nivel de muchos lugares. Y también nuestra labor tendría que ser trabajar con este tipo de asentamientos humanos, estos grupos humanos que tienen menores recursos, para que entre ellos mismos darles una capacitación básica para poder solucionar el problema, ¿no? Yo opino que el hecho de la pobreza, de la marginación, tiene que ser en algún momento temporal, no puede ser una forma de vida, ¿no? Y eso es el esfuerzo que hacen los chicos de la universidad pública, básicamente por salir adelante, ¿no? Salir adelante, ¿no? Bueno, yo les agradezco sus aportes y un poquito ayudarme a hacer las conclusiones. Creo que ha sido parte de, digamos, las consultas que ustedes puedan haber tenido. No sé si alguien más quisiera hacer un aporte, por favor. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Luis Enrique de la Facultad de Química y Química. Sí, señor Luis Enrique. Quisiera hacer o realizar también algunos aportes y aparte unas consultas. Primero, con respecto, como enseñó bien el cuadro, el principal consumidor de la cantidad de agua es dada por la agricultura. Sí, correcto. Y de igual manera es la que más se pierde el agua regada debido a que no hay un riego controlado o hay una capacitación, simplemente existe un riego por inundación y no hay una capacitación ni un riego por goteo. Aportando a ello una visión, se ha usado, bueno, algo para hablar de agricultura, son los hidrogeles, los cuales permiten ese aporte de desperdicio que existe en la agricultura, ¿no? Y solamente para concientizar y ver que estos problemas sí se pueden remediar, es un trabajo realizado en la Universidad de Clavis en California, en el cual hicieron sembradíos, ¿no?, con hidrogeles para ver su desempeño de estos materiales, en los cuales, por ejemplo, algunos datos es que en la plantación de brócoli se cultivó un 34% más de brócoli con 25% menos de agua que se hacía normalmente. Aparte de ello, algo importante es que la cantidad de tomates que se ha cultivado se realizó con 50% menos de agua, ¿no? Estos datos simplemente son para darnos cuenta de que la tecnología o los usos o las habilidades que podemos desarrollar para hacerle frente a estos problemas no son tan lejanas o no son tan indiferentes, ¿no? Aparte de ello, como usted comentó, la realización de una manzana, dato de la FAO, se consume alrededor de 70 litros de agua. Con estos aportes de estos materiales se podría reducir hasta un 34%
34 litros de agua, ¿no? Entonces, esto es un aporte para indicar que esas problemáticas sí tienen solución y posiblemente podamos llegar a lo que nos quiera concluir la agenda de 2030, ¿no? Solo eso. Correcto. Muchas gracias, Luis Enrique. Efectivamente, ¿no? Hay que ver las opciones que nosotros tengamos para retener agua en determinados tipos de suelo, ¿no? Porque acuérdense que hay otro tema que dice el suelo, ¿sí? Y hay varios tipos de suelo, ¿no? Varios tipos de suelo, arenosos, limosos, ¿sí? Y arcillosos, y dentro de eso tenemos muchas opciones internas, ¿no? Hay 12 tipos de suelos y hay que ver cuál suelo nos conviene más, ¿no? Para determinado tipo de cultivo. Sí, no sé si alguien más nos quisiera colaborar también. Fíjense, cada intervención estamos sumando nuestras conclusiones del día de hoy. Más bien lo que les quería dejar para los que tengan interés, por favor, ¿no? Me podrían escribir si alguien tiene alguna inquietud o algún material adicional que ustedes requieran, ¿no? También tengo un canal donde tengo algunos videos con respecto a estos temas que pueden revisarlos también, pero con toda confianza ustedes me escriben y les puedo enviar alguna información o darle alguna ruta, ¿no? Frente al tema. Bueno, si no hay más consultas, yo les agradezco mucho esta oportunidad de haber podido conversar, ¿no? No ha sido digamos, una conferencia técnica sobre tratamiento de agua que podría ser en otro momento, ¿ya? Pero era importante dejar estos conceptos para manejarlos con más intensidad, ¿no? Nuestra intensidad, ¿no? Muy bien, no sé si... Muchas gracias, ingeniero. Excelente la ponencia. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Gracias por su tiempo y por compartir todos sus conocimientos y experiencia en este rubro tan importante que es el cuidado del agua, ¿no? Lo que decían muchos de los participantes, ¿no? Educación ambiental es lo que debemos trabajar, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Muchas gracias. Agradecemos. Bien, gracias también. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por asistir. Muy amable. Gracias. Gracias a todos por la asistencia. Cuídense mucho y a protegerse. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias.